Hola, ¿qué tal, familia? Qué gusto tenerlos aquí entre nosotros para poder alabar al Señor y poder glorificar su nombre. Acompáñenos en esta mañana, ponte de pie, no importa si estés en tu sala, en tu comedor, en tu cuarto, y ponte a alabar con nosotros al Señor. Como tu Señor, para que pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, vemos tu rostro y tú guías nuestros pasos. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi camino, tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar. Con tu
la muerte tú venciste, vive, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. De todo el amor, de todo el amor. Señor, es un privilegio venir delante de ti, estar en tu presencia, Señor. Es lo mejor que tenemos, Señor. Y queremos ofrecer nuestro corazón delante de ti, en adoración, Señor, y en un solo sentir.
Hola familia de Amistad Cristiana Jusco, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Ya tenía un ratito que no nos veíamos, pero creo firmemente que la palabra que Dios preparó para nosotros hoy viene directamente de su corazón. Creo que es algo que va a caer en tierra fértil, que va a dar mucho fruto y sobre todo que va a hablar y confirmar a cada uno de nuestros corazones lo que tenga que confirmar individualmente con cada uno de nosotros. Pues les pido que esta tarde me acompañen para poner esto en manos de Dios. Sabemos que Él es el primer invitado, que Él es el invitado de honor, que Él llegó desde antes de que llegáramos todos nosotros, pero pues hay que pedirle que Él ponga corazones susceptibles a su palabra, corazones entendidos y sobre todo corazones en donde pueda caer esa semilla y, como bien decíamos, dé mucho fruto y sea una tierra muy fértil para poder entender lo que Dios quiera hablar a nuestros corazones individualmente. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te agradezco por tu palabra, Señor, te agradezco por tu fidelidad. Te pido que lo que tú pusiste en mi corazón, que lo que tú pusiste pues para que yo compartiera con mis hermanos el día de hoy, sea de mucha bendición, de mucho fruto, que yo solo sea un instrumento hablando pues a tu iglesia, Señor, que yo solo sea ese pues recipiente, Padre, de esa agua que tú vas a derramar, Padre, sobre ellos. Te pido que todo, absolutamente todo lo que tú ya preparaste, lo que tú ya diseñaste para tratar con el corazón de cada uno de ellos en lo individual, independientemente, Señor. Yo sé que tal vez a uno le puedes hablar una cosa, a otro otra, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer algo el día de hoy, Señor, en nuestros corazones, Padre, y sé que sobre todo vas a cimentar pues la parte de entender, Señor, que todo, absolutamente todo se trata de ti y que nosotros estamos en este plano llamado tierra, Señor, para cumplir un propósito tuyo, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra y te pido que seas tú hablando a través de mi vida el día de hoy. Y pues bueno, para comenzar el día de hoy me gustaría empezar con algunas preguntas antes de darles el tema, claro, y son las siguientes preguntas. ¿Quién de aquí pues tiene sueños? ¿Quién de aquí tiene propósitos? ¿Tiene anhelos? ¿Quién se ha propuesto realizar tal proyecto para tal fecha y le echa ganas día a día para cumplirlo? Pues yo creo que absolutamente todos, ¿no? Pero la pregunta aquí que queremos hacer es: ¿realmente lo estamos haciendo bien? ¿Realmente nos hemos preguntado si estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas o estamos caminando hacia un propósito que nosotros mismos hemos escrito, que nosotros mismos hemos idealizado y para el cual creemos nosotros que es lo mejor para nosotros mismos, pero no hemos contemplado a Dios y no le hemos preguntado si realmente es el propósito que Él tiene diseñado para nosotros? Y bueno, quedándose ustedes con estas preguntas, pues les voy a dar el tema. El tema de hoy es: se trata de Él. Y la cita base de esta conferencia es Proverbios 19:21. Si la pueden leer en la Nueva Traducción Viviente o en la NBI, pues para mayor entendimiento estaría increíble. Ahorita no la vamos a leer, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, pero pues con todo esto que les estoy hablando, no quiero que se espanten. Antes de empezar, no quiero que se espanten. No les estoy diciendo que no tienen que luchar por sus sueños, que no tienen que luchar por sus propósitos, que no tienen que luchar por todas esas cosas que ustedes anhelan. Claro que no. No quiero que malinterpreten ni confundan las cosas, sino lo que quiero preguntarles o lo que quiero que entendamos el día de hoy es si realmente estamos volteando a Dios y si realmente le estamos diciendo: Señor, pues ¿hacia dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Señor, estos planes que yo tengo te los entrego, toma tú el control, porque
pues creo que tú sabes más que yo, creo que tú tienes un propósito perfecto para mí y pues para lo cual, para poder entender un poquito más este tema, lo vamos a desglosar en 3 puntos muy importantes que creo firmemente que son de suma importancia para poder entender lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Y pues bueno, el primer punto se titula Somos su creación y tenemos como cita base de este punto Efesios 2:10. El segundo punto es su llamado es irrevocable y en este encontramos la cita Romanos 11:29. Y el tercer punto se titula Sus planes son mejores que los míos, para la cual nos vamos a basar en la cita de Jeremías 29:11. Y bueno, el primer punto, ya empezando, ya vamos a entrar ahora sí que en calor a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y pues bueno, el primer punto, como ya vimos, es somos su creación y la cita que vamos a leer es Efesios 2:10. Acompáñenme por favor a leerla. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y bueno, ya leyendo este versículo, este pasaje, me gustaría que lo fuéramos desglosando poco a poquito para ir profundizando y entrando más y todavía entendiendo con mayor claridad. Así que vamos a tomar algunas porciones de este versículo para poderlo desglosar. La primera es, somos hechura suya. Y quiero que englobemos la palabra hechura. Hechura, ¿qué les hace pensar cuando lo escuchan? Es hecho, alguien que realizó, porque dice, somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios, ¿no? ¿Quién nos creó? Cuando tú hablas de hechura de algo que se realizó, estás hablando de una creación, ¿no? En este caso, la pregunta sería, ¿quién nos creó? Y pues la respuesta que nosotros mismos tendríamos que dar a esta parte es Dios. La segunda parte que vamos a englobar de este versículo es creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí quiero que englobemos o que subrayemos 2 cosas. Creados y para. Dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero dice creados y para. Entonces aquí yo de estas 2 palabras de creados y de para, yo podría rescatar o yo podría englobar, podría resumir que fuimos creados con una función o con un propósito, porque aquí dice creados en Cristo Jesús, o sea, fuimos creados en Él para buenas obras. La función o el propósito que aquí nos está hablando es que fuimos creados para esas buenas obras, ¿no? Pero ahorita no nos vamos a meter un poco a esa parte, sino lo que quiero que entendamos ahí es que fuimos creados con una función y un propósito, ¿no? Según este versículo especifica. El tercer punto que vamos a resaltar de este versículo es las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí nos vamos a quedar con de antemano y las pongamos en práctica. Si investigamos un poquito de antemano, la palabra de antemano quiere o hace referencia a algo que ya pasó, a algo que fue desde antes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿desde cuándo nos creó Dios? Desde antes, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos creados, pues, para Dios, ¿no? Con una función y con un propósito, como ya vimos antes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? ¿O qué nos dice aquí que tenemos que hacer? Poner en práctica. ¿Qué? Pues la finalidad o la función con la que Dios nos creó. Tenemos que poner en práctica esos planes, esos propósitos con los que Dios nos creó. Pero todo esto que ya dijimos de este versículo, pues ¿en qué papel pone a Dios? Yo, al momento de leerlo, yo decía, ¿sabes qué? Pues realmente pone a Dios en un papel de creador, ¿no? Y si nos regresamos y si vamos a Génesis, los primeros versículos, los primeros capítulos,
encontramos y creó Dios e hizo Dios y Dios vio que las cosas eran buenas y está hablando del creador, de un creador, de un creador, de un creador. Y a mí me impacta, la verdad, me impacta. Pero bueno, no saliéndonos, ¿en qué papel pone a Dios esto? Como un creador. Y si investigamos la palabra creador, nos dice que significa creador, que crea, establece o funda algo. Entonces podemos entender que alguien que crea es como alguien que está diseñando algo con un propósito, con una función y que es su creación, que él lo hizo, que él lo realizó, que con sus manos él diseñó, él estructuró cuál iba a ser el propósito con el cual se creó. Y para poner todavía un ejemplo más claro, quiero que vayamos a un ejemplo de alguien que crea y diseña, en este caso, un teléfono, ¿no? Por ejemplo, ya diseña esta persona, el creador, hace el teléfono y lo diseña con una función específica, con un propósito específico para salir al mercado y se pueda vender, ¿no? ¿Quién creen ustedes que conozca mejor la función y el propósito con el cual fue creado este equipo que la persona que lo diseñó, que el creador? Pues la verdad, yo sinceramente no creo que exista alguien que conozca mejor la función y el propósito con el cual se diseñó este aparato que el mismo creador. La segunda pregunta es, ¿tú crees que el aparato por sí solo puede cambiar su función? ¿Puede cambiar la finalidad con la cual fue creado? Pues la verdad, mi respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque sin ayuda del creador no puede cambiar la dirección, ni la función, ni la finalidad con la cual fue creada desde un inicio. El aparato se creó con una función que el creador pues ya tenía establecida para ese dicho aparato, ¿no? Entonces, creo firmemente que el aparato por sí solo no puede cambiar su función, ni su propósito, ni la finalidad con la cual fue diseñado. Y pues bueno, lo mismo pasa con Dios y nosotros, entendiendo que Dios es el creador y que nosotros somos su creación, que nosotros en este caso somos ese instrumento, ese aparato que Él diseñó. Pues ¿qué creen? No podemos cambiar el propósito con el cual Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién creen que sabe más que nosotros mismos cuál es nuestra función? Pues quien nos creó, ¿no? Entonces, esta mañana realmente tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando en el propósito con el cual Dios me creó? ¿O estoy caminando en el propósito que creo yo que es lo mejor para mí? Porque definitivamente son dos cosas muy distintas. Y pues la verdad es que si tú esta mañana te pones a analizar y dices, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Eso es indiscutible. Pero realmente no sé si estoy caminando en la dirección que Dios tiene para mi vida o estoy caminando en la dirección que a mí me gusta que mi vida vaya o hacia donde me gustaría que mi vida vaya. Si tú eres una persona que se alejó de Dios y estás viendo esto y dices, ¿sabes qué? Yo me alejé y estoy caminando en una dirección que de plano sé que no es la de Dios y yo estoy caminando en mi propia voluntad. Y Dios hoy te está hablando por medio de esto y dices, no inventes, no quiero nuevamente vivir así o no quiero seguir viviendo así. No te preocupes, no nos preocupemos. Dios tiene una buena noticia para nosotros el día de hoy. Y primeramente tenemos que entender que nos hace falta pues voltear hacia arriba y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Hacia dónde tú quieres que vayamos? ¿Cuál es ese propósito? Entendiendo este punto en el cual estamos entendiendo que Dios es nuestro creador,
podemos voltear y decirle: Señor, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el propósito con el cual tú realmente me diseñaste? Y nuevamente regresando a si tú te estás identificando y dices: ¿sabes qué? Pues creo que realmente no le he preguntado a Dios para dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que yo haga hoy. Y inclusive regresando al punto de que dijiste: ¿sabes qué? Yo ya me alejé y estoy haciendo las cosas como yo creo y sé que de plano no vivo conforme Dios quiere que yo viva, pero hoy entiendo que ya no quiero más. Como te decía, no te preocupes, hay muy buenas noticias. Y para entender esas muy buenas noticias, vamos a ir al punto número 2. Este punto número 2, como ya les había dicho, se titula Su llamado es irrevocable. Su llamado es irrevocable. Y lo encontramos en Romanos 11:29 y dice: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Por eso estamos poniendo aquí: su llamado es irrevocable. Ay, se me eriza la piel. Vamos a volverlo a leer. Dice: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si en estos momentos, como vimos, nos está cayendo el 20 que no estábamos, o que realmente no sabemos si estamos yendo en la dirección hacia el propósito con el cual nos diseñó nuestro Creador, que es Dios, pues no te preocupes. Aquí hay una buena noticia. Nuestro propósito es irrevocable. Nuestro llamamiento con el cual Dios nos diseñó es irrevocable. Y esto tampoco lo digo como para decirte: ¿sabes qué? Haz lo que quieras y al final del día lo vas a cumplir. Tampoco, porque Dios nunca obliga a nadie a hacer lo que... pues hacer su voluntad, ¿no? Dios es un caballero y si tú quieres, adelante, Él no te va a obligar. Pero lo único que sí te digo es que también de nosotros depende si lo hacemos más difícil o más fácil. De nosotros depende el qué tan fácil hacemos el regresar a Dios o qué tan difícil hacemos pues el regresar a Él, ¿no? Y ¿sabes algo? Dios quiere cumplir su propósito contigo. No porque Él no lo pueda hacer con alguien más, porque definitivamente lo puede hacer con cualquier persona. Tú y yo no somos indispensables y tal vez suena fuerte, pero para Dios nadie es indispensable. Pero ¿sabes qué? En verdad, Dios se alegra en ver cumplir el propósito en tu vida. Ese llamamiento irrevocable, Él se alegra y se goza en verlo cumplir en tu vida, porque ¿qué crees? Desde antes de la fundación del mundo, Él te diseñó, Él me diseñó con ese propósito específico. Y obviamente, tu propósito y mi propósito es único. No hay otro. No hay otra persona que tenga el mismo propósito que tú y que yo en el mundo. Y obviamente Dios se goza en ver que su creación está realmente dirigido por sus pasos, que está realmente dirigido por lo que Él diseñó y que realmente está cumpliendo ese propósito inicial, ese plan inicial con el cual nos creó. Entonces, a mí me da muchísimo alegría, muchísimo gozo saber que ese propósito es irrevocable y que aunque tal vez estaba en una dirección que no era la correcta por mis decisiones, o que tal vez, aunque amo a Dios, estaba caminando en un propósito en el cual no le estaba diciendo: Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya? Y estaba viviendo, tratando de cumplir pues mis anhelos de mi corazón, que como vimos no es malo, pero siempre tienen que llevar la dirección de Dios para saber si realmente es lo que nos conviene. Y bueno, viendo todo esto, entendiendo todo esto, como les decía, nosotros mismos decidimos si lo hacemos más fácil o más difícil. Y pues en este caso,
o para entender un poquito más esto, quiero ponerles un ejemplo que encontramos en la Biblia y es la historia de Jonás. Lo podemos encontrar en el libro de Jonás. Para los que no lo hayan leído, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, yo les voy a hacer un pequeño resumen pues para poder continuar con esto. La historia de Jonás es que Dios lo manda a una ciudad llamada Nínive para compartir la palabra de Dios en esa ciudad. Y pues Dios le dice que vaya y que le diga a Nínive que se arrepientan, ¿no? Para que Dios pues no acabara con ellos. ¿Y qué hizo Jonás? Le dijo a Dios, ¿sabes qué? Pues no quiero. No sabemos a ciencia cierta las razones. No sabemos si Jonás tenía miedo de ir a Nínive porque le fueran a hacer algo. No sabemos si Jonás pensó en ese momento, Señor, pues tú eres Dios, ¿para qué me necesitas que yo vaya? Si al final del día, si tú me mandas es porque realmente se va a arrepentir Nínive. No sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Jonás, en su momento, pues tomó la decisión de caminar hacia el lado contrario del donde Dios lo había mandado, hacia el lado contrario de ese propósito, de ese mandato que Dios le dijo, ¿sabes qué? Vete por aquí. Y Jonás dijo, no, pues me voy por acá. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Jonás se va y no tarda tanto que va en una barca, empieza a haber una lluvia muy fuerte y empieza a haber el mar se empieza a embravar y la gente que venía ahí dice, ¿qué está pasando? Mismo Jonás les dice, ¿saben qué? Aviéntenme al mar y se va a calmar esto. Entonces Jonás entra en el mar y en el mar se lo come una ballena y está dentro de esa ballena por 3 días en los cuales toma la decisión y le dice, y voltea a Dios y le dice, Señor, ok, la regué, ok, no caminé hacia donde tú me dijiste, pero pues aquí estoy, perdóname y voy a ir a Nínive. ¿Sabes? Dios no te va a dejar Dios nunca te va a obligar como lo veíamos. Siempre va a ser una decisión tuya y mía el volver a ese propósito. Es irrevocable, ahí está. Siempre va a estar ahí, pero tú decides si realmente quieres caminar en el propósito con el cual Dios te diseñó o no. Y así como Jonás, pues estuvo dentro de esa ballena y volteó a ver a Dios y le dijo, Señor, perdón, caminé para donde no era, fui en mis fuerzas, fui queriendo cumplir mis sueños o mis anhelos o mi propósito que yo había marcado para mí, pero ahora entiendo que era mejor haberme ido hacia donde tú tenías planeado y no haber pasado por todo esto. Muchas veces vamos a tener que pasar por esas ballenas. Muchas veces vamos a tener que estar allá adentro para darnos cuenta de lo que realmente nos conviene y que lo que Dios tiene diseñado para nosotros es lo mejor. Y esta mañana quiero decirte que si tú te das cuenta que estás caminando en una dirección contraria a lo que Dios tiene para ti, o si tú ya estás dentro de esa ballena y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me estoy ahogando. Nada más tienes que voltear allá arriba y decirle, Señor, perdóname, te cedo el control total de mi vida y tú dirígeme. Tú muéstrame hacia dónde es que tú quieres que realmente vaya, ¿sabes? Hacia dónde es que tú quieres que mi vida pues camine. Y la parte de cederle el control total a Dios es cederle el control, total a Dios. ¿Y por qué total? Porque como veíamos, no va a haber nadie más que sepa qué es lo que mejor nos conviene a ti y a mí que aquel que nos diseñó. Que aquel que desde antes de la fundación del mundo escribió, ¿sabes qué? A Jonathan le conviene más irse por aquí. A Jonathan
le conviene más irse por acá. Y no que le convenga. Lo mejor para Jonathan es que se vaya por aquí. Lo mejor para Jonathan es que se vaya por allá. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y entendiendo que Él nos ama y quiere lo mejor para ti y para mí, y entendiendo que ese propósito es irrevocable, y que si tú y yo nos desviamos y nos fuimos para un lado que no era el correcto, y pues quisimos hacer las cosas a nuestra manera, o no nos dimos cuenta que no estábamos tomando en cuenta a Dios como se debe de tomar en cuenta, porque te voy a decir algo que tal vez parezca muy absurdo, ¿no? Pero a Dios hay que tomarlo en cuenta en cualquier decisión, desde la más mínima, desde, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué quieres que me ponga hoy? ¿Cómo quieres que me vista hoy? ¿Por qué? Porque si tú y yo tomamos a Dios en cuenta desde lo más mínimo, cuando nos toque tomar decisiones más grandes, no vamos a pensar a quién ir. Vamos a voltear la mirada luego a Dios, y vamos a poder saber que todo, absolutamente todo, si está en sus manos y dirigido por Él, va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y pues bueno, entendiendo eso, entendiendo que tenemos un creador, que fue el que nos diseñó, y que obviamente la función con la que Él nos diseñó y la dirección con la que Él nos diseñó es la mejor, entendiendo que si no hemos caminado para esa dirección y que a partir de hoy lo queremos hacer, pues tenemos una muy buena noticia, que nuestro llamamiento es irrevocable y que siempre va a estar ahí, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de decirle a Dios, reina. Vamos a poder entender el siguiente punto, que tal vez no es tan fácil, pero créanme que es lo mejor que les puede pasar, y se los digo por experiencia propia. Tal vez me falta muchísimo por vivir, pero lo he experimentado y creo que es algo que Dios quiere que experimentemos todos. El tercer punto es: sus planes son mejores que los míos. Y por favor, acompáñenme a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ay, me encanta mucho este versículo, porque si se dan cuenta, Dios te ama. Dios te está diciendo que esos planes son planes de bien para ti, que Él te diseñó con planes de bien, que Él te diseñó para que tú vengas a este mundo a romperla. Y si tal vez mi lenguaje no lo entiendes, ¿con qué digo con romperla? Él te diseñó a que vengas a este mundo primeramente a cumplir su propósito, pero que vengas a este mundo a que las cosas que tú hagas, que tú lleves a cabo, sean de bienestar para ti, sean buenas. Y pues ahora que vemos todo esto, quiero enfatizar nuevamente en algo. Dios no quiere que renuncies. Dios no quiere que tú y yo renunciemos a nuestros planes, porque como bien dice este versículo, es para darnos pues esa esperanza, y ese, si lo leemos es en otras versiones, algunas dice para darles el fin que esperan. O sea, el fin que esperan, pero un fin que realmente vaya de su mano. Porque como bien dice aquí, los planes que Dios diseñó para ti y para mí son los mejores. O sea, no hay comparación. Y el hecho de que tú y yo le entreguemos así, ¿sabes qué, Señor? Aquí están todos nuestros sueños, aquí están todos nuestros planes. Te apuesto lo que tú quieras, que si tú vas en la dirección de Dios, va a haber cosas que no vas a entender. Va a haber momentos en los cuales vas a pasar y pues tal vez te vas a preguntar qué es lo que está sucediendo. Sé que en un futuro después de ello tal vez Dios te muestre el por qué estabas pasando todo eso, pero créeme que absolutamente todo lo que estamos pasando o lo que pasemos, si estamos bajo la cobertura de Dios,
si estamos bajo sus manos y bajo su dirección, va a ser de bendición para tu vida y para la mía. Y quiero que vayamos a otra historia, que es la de José. La encontramos en Génesis. Y igual quiero hacerles un pequeño resumen y después pasar a una cita en especial. Pero antes de eso, quiero que tú pienses en alguien que tú amas y a esa persona que tú amas, quiero que tú analices y que tú mismo te digas si tú quieres lo mejor o no para esa persona. Lo mismo es con Dios. Dios te ama, Dios me ama y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y lo mejor para ti y para mí, pues son los planes que Él ya diseñó para nosotros. Y bueno, ahora sí, pues vamos a ese ejemplo, por favor, de José. José el soñador, para que no nos confundamos. Hablo de José el soñador. José el soñador, hablándoles un pequeño resumen, fue un joven en ese tiempo que tenía, pues, tuvo 2 hermanos. Su papá tuvo 10 hijos con una mujer, 2 hijos con otra mujer, de los cuales, pues, José era el consentido del papá. Obviamente, cosa que a los otros hermanos les disgustaba. Los hermanos agarran y en un día, ¿sabes qué? Deciden vender a José y José llega a Egipto. Cuando José llega a Egipto, empieza a trabajar en la casa de una persona que se llama Potifar, y aquí empiezan a pasar muchas cosas. Se gana la confianza, empieza a tener un buen puesto, por así decirlo, pero la esposa de Potifar quería con José. Entonces inventó ahí unos chismes, por lo cual José cayó a la cárcel. Y tú dime, ¿tú crees que en los planes de José estaba que sus hermanos lo vendieran? Pues yo creo que no. ¿Tú crees que en los planes de José estaba que estuviera en la cárcel? Pues yo creo que tampoco. Pero algo que tenía José es que siempre estuvo con la mirada puesta en Dios. Siempre supo que en medio de toda esa dificultad por la cual él estaba pasando, pues en manos de Dios iba a estar seguro. Creo firmemente que no hay lugar más seguro que estar en manos de Dios. Y como les decía hace rato, tal vez va a haber cosas que no entendamos, como estoy casi, pues me atrevería a decir que 100% seguro que José en su momento no entendía por qué sus hermanos lo vendían. Porque si yo me pregunto a mí mismo, oye, si tus hermanos te venden, ¿te sacarías de onda? Pues obviamente sí. No sería así como de, ¿sabes qué, Señor? Pues me vendieron. Y pues amén, Señor, que se haga tu voluntad. Pues no, te sacas de onda porque somos carne. Porque nos duele, porque nos dolemos, porque tenemos sentimientos y emociones. O si estoy en la cárcel por algo que ni siquiera cometí, claro que también me sacaría mucho de onda y diría, pues, ¿qué está pasando, no? Obviamente que yo creo que lo que a él le hizo lo fuerte y algo que nos hace falta y deberíamos de tener todos es el refugio y la confianza de saber de que pues estamos en esas buenas manos y que no va a permitir que nos pase algo que no esté dentro de ese propósito. Y te voy a decir algo. Después de esto, José sale de la cárcel por algunas cosas que pasaron ahí en la misma cárcel, en la cual él le revela o 2 personas tienen un sueño y Dios, por medio de José, les muestra a estas personas qué iba a pasar con el sueño. Una de ellas era un copero que sale y vuelve a servir al faraón. José le dice, oye, ¿sabes qué, brother? Cuando tú salgas, por favor háblale al faraón de mí y que el faraón sepa
pues de mí, ¿no? A esta persona se le olvida hasta que el faraón tiene unos sueños y le habla el faraón a toda su gente, le habla a todos sus magos, a todos la gente que estaba ahí, que se dedicaba a, pues, a decir lo que representaban los sueños de las personas, y ninguno sabía qué decirle, ninguno podía descifrar, ninguno podía ninguno podía revelar lo que ese sueño estaba significando, hasta que al copero se le prende y dice: ¿sabes qué? Pues yo conocí a José en la cárcel y él me reveló a mí un sueño y se cumplió, ¿no? Pues le voy a hablar al faraón. Le hablan y el faraón manda a traer a José, y cuando llega, pues le dice: ¿sabes qué? Es que soñé que salían del agua 7 vacas flacas y después se las comían 7, al revés, perdón. Soñó que salían 7 vacas gordas y que después se los comían 7 vacas flacas. Y José le dice: ¿sabes qué? Eso significa que va a haber 7 años de mucha abundancia, de mucha comida, de muchas cosas, y después van a venir 7 años en los cuales pues no va a haber absolutamente nada. Y el faraón, al ver esto, al ver que José había descifrado su sueño, le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser mi segundo. Después de mí, en Egipto no va a haber absolutamente nadie. ¿Te imaginas que después de todo lo que pues José pasó, te pongan como del segundo del faraón? ¿Sabes qué puesto tiene eso? O sea, no había nadie más arriba que tú, que el faraón. Dices: wow, ¿no? ¿Cómo llegas a esas cosas? Pues acompáñenme, por favor, ahora sí, a Génesis 50, 19 al 20. Esto está muy, muy impresionante porque mismo José nos dice aquí cuál es la clave, ¿no? Dice, bueno, un poquito para entrar en contexto: los hermanos de José, se muere el papá de José y ellos tienen miedo de que José pues les haga daño o se vengue por lo que ellos hicieron, porque algo que se me pasó a contarles es que, bueno, ¿no? Ya el faraón pone a José como su segundo. Viene lo que José dijo, vienen 7 años de mucha abundancia. ¿Y qué hizo José? Empezó a almacenar toda la comida, todas las cosas buenas, para que cuando llegaran esos 7 años, ellos no tuvieran de qué preocuparse. Entonces, todos los pueblos de alrededor, al no hacer lo mismo, ¿qué pasa? Que se quedan sin comida y tienen que venir a José a comprarle su comida. Y llegan los hermanos de José a comprarle comida, no lo reconocen, y José les hace ahí unas cosillas, unas jugarretas en cuanto a, pues no de vengarse, sino de que como no le reconocían, pues les da la comida y se queda con uno de ellos, de los hermanos, los pasa y ellos le cuentan que tienen otro hermano, él haciéndoles creer que no era José, y él les dice: ¿saben qué? Pues vayan por su otro hermano y tráiganlo. Entonces traen al otro hermano. José se les revela, para no hacerles el cuento largo, pues los perdona y todo, y les dice que se venga toda su familia para acá, ¿no? A vivir a Egipto. Se viene a vivir toda la familia de Egipto, y ahora sí ya regresamos a esta parte. Ya después de mucho tiempo muere el papá de José. Los hermanos, preocupados porque José pues les fuera a hacer daño, tuviera algún pues rencor por lo que le hicieron de venderlo, y le dicen lo siguiente. Ahora sí, en Génesis 50, 19 al 20. Desde el 18, perdón. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero lo que me impresiona, y me gustaría que resalten, es la contestación de José en los siguientes 2 versículos. Dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Saben?
absolutamente todo lo que pasó José, como aquí dice, ¿acaso soy yo? ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios yo? José está haciendo énfasis que absolutamente todo lo que pasó era necesario para cumplir ese propósito. Y que a veces no entendemos, pero al final del camino siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque Dios nos está encaminando hacia ese propósito con el cual nos diseñó, con el cual ya vimos que son cosas buenas para nosotros, que son cosas con las cuales Él nos diseñó para un bienestar para nosotros. Va a haber cosas difíciles, pero bajo sus manos, bajo su cobertura, les aseguro que siempre vamos a estar seguros y que siempre vamos a llegar a cosas mejores. Y que, como bien dice José aquí en el 20, que me impacta, en verdad me impacta cuando lo leo, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José fue el instrumento para preservar la vida de Egipto, pero no solo de Egipto, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque preservó la vida también de su padre, de sus hermanos, de ese pueblo de Israel. Y a mí me impacta porque a veces, como estoy casi seguro que en su momento José no entendía ni por qué estaba en la cárcel, ni por qué sus hermanos lo habían vendido, ni por dónde estaba él caminando, pero era parte para cumplir ese propósito. Y al final del camino mismo José se da cuenta que los planes de Dios eran mejor que los de él. Porque si ustedes han leído la historia, José tenía sueños y él tenía visiones en las cuales él se veía donde sus hermanos le adoraban, donde sus papás le adoraban. ¿Y sabes qué? Te apuesto lo que tú quieras, que al final de todo, Dios superó las expectativas que José tenía. Dios hizo cosas mejores que las que José tenía pensadas. Y así es Dios contigo y conmigo. Por eso este punto es sumamente importante. Y es algo que quiero que entendamos. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. El diseño original es mejor que nuestro diseño. No le busquemos más, no le demos vueltas. No queramos hacernos oídos sordos a lo que Dios nos está hablando hoy. Empecemos a caminar en ese propósito. Y pues, así como José, si no hubiera pasado por todo eso, no hubiera llegado a cumplir el propósito de Dios, así es lo mismo con nosotros. Siempre y cuando volteemos y le digamos: Señor, dirígenos, Señor, muéstranos por dónde ir. Lo que vaya pasando en nuestra vida siempre va a ser para llegar a un final que estoy seguro que va a ser para cumplir el plan de Dios en esta tierra, para su reino, y sobre todo que va a ser de bien para ti y para mí. Pero pues ya entendiendo todo esto, ¿sabes? Tenemos que entender el título de esta conferencia. Se trata de Él. Tú y yo estamos en este plano llamado tierra para cumplir el propósito con el cual nos diseñó Dios. Se trata de Dios. Todo absolutamente se trata de Él. Él es el creador. Él es nuestra dirección. Él nos dio ese propósito. Y estamos aquí para agradar su corazón. Para agradar ese propósito. Y ahora sí, antes de continuar, me gustaría que leyéramos la cita base. Y tal vez van a decir: si ya llevamos bastante y apenas la vamos a leer. Sí, porque tiene un propósito que la leyamos en este momento. Y es, como les había dicho, Proverbios 19:21, por si no la apuntaron. Vamos a ella, por favor. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Tú y yo podemos planear y decir: ¿sabes qué? Voy a hacer tal, pero si no va dirigido de la mano de Dios, te digo algo, como veíamos hace rato, tal vez vamos a pasar mucho tiempo adentro de una ballena. Tal vez en nuestra
ignorancia o sabiéndolo, no, vamos a hacer cosas en las cuales pues ni siquiera vamos a cumplir el propósito de Dios en esta tierra a lo mejor. Y hoy yo te quiero invitar a que no dejes eso. Nuevamente leamos la parte de este versículo, por favor. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de el Señor. Dios anhela que tú voltees y le digas, Señor, dirígeme. Señor, tómame de tu mano y dame la dirección correcta para yo caminar en ese propósito. Porque al final del día, como dice este versículo, no se van a cumplir tus propósitos y los míos si es que están fuera del plan inicial con el cual Dios nos diseñó. No se van a cumplir. Y por más que te esfuerces, y por más que lo intentes, y por más que digas, ¿sabes qué? Hoy me desperté con ganas de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo. Si tú conoces de Dios y eso no es parte de lo que Dios tiene para tu vida, te va a tocar cosas tal vez que no te gusten, pero no se van a cumplir. Y esas cosas que no te gusten también son parte de que Dios te ama y de que Dios quiere que voltees su mirada a Él y puedas entender que sus planes son mejores que los tuyos y decirle, Señor, reina por completo. Y pues bueno, ya por último, ya que entendimos que, como decíamos, se trata absolutamente de Dios, todo lo que estamos tú y yo en esta tierra haciendo, todo lo que tú y yo en esta tierra estamos llevando a cabo se trata de Él y para agradar su corazón y para poder cumplir su propósito, que al final del día nos van a llevar a hacer cosas que sean de bien para ti, para mí, y que también van a alegrar nuestro corazón, y que Dios nos ama y que Él concede los anhelos de nuestro corazón también, pero siempre y cuando lo que tú tengas planeado esté alineado con lo que Él tiene planeado para ti y que lleve su dirección de Él. Ya que entendimos que Él nos creó con un propósito específico y que si nos hemos alejado, ese propósito es irrevocable, y que ya que entendimos que bajo su dirección y su control, pues podemos saber que sus planes siempre van a ser mejores que los míos y van a superar todas nuestras expectativas al final del camino. Pues yo te quiero invitar a que si tú te has alejado, te has separado y has querido caminar en tu idea de lo que es lo mejor para ti, o simplemente no quieres o no quisiste nada de Dios en su tiempo y dijiste, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por acá y no me importa. Y hoy Dios te está tocando y te has dado cuenta que necesitas caminar en la dirección que Él tiene para regresar a ese propósito original. Quiero decirte o quiero leerte el siguiente versículo. Por favor, acompáñame a Proverbios 16:3. Dice, chécate cuánto Dios te ama, Y aquí vuelvo a hacer énfasis que Dios no quiere que renuncies a lo que tú amas, pero quiere que lo pongas en sus manos, porque estoy casi seguro que lo que tú anhelas y lo que Dios tiene planeado, si va dirigido por Él y si Él es el que te dice vete por aquí, vete por acá, va a pasar lo que dice este versículo. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Es momento de que regreses. Es momento de que le digas, Señor, te entrego todo. Padre, sé que se trata de ti. Padre, sé que estoy para cumplir ese propósito aquí. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo sueño. Si va de la mano con lo que tú tienes planeado para mí, por favor, permite que se cumpla. Y si no, créeme que lo que Dios sí tenga planeado para ti va a superar las expectativas de eso. Así que es momento de regresar nuevamente. Si tú esta noche analizaste todo esto y, como decíamos, te das cuenta que necesitas caminar en el propósito de Dios, vamos a rendir nuestro corazón y a decirle que lo necesitamos, que necesitamos que Él sea el que nos dirija, que controle nuestra vida
y que sobre todo entendimos estos 3 puntos: que Él nos creó, que su propósito y su llamamiento son irrevocables y que nos están esperando, y que hoy tomamos la decisión de redireccionar nuestro camino y que Él nos guíe hacia Él, y sobre todo que entendimos que al final del camino y al final de lo que vayamos a cumplir, su propósito y sus planes son mucho mejores de los que nosotros pensamos y que van a superar todas nuestras expectativas. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque pues sabemos que lo que tú hablaste el día de hoy a nuestros corazones solo es para poderte conocer un poco más, para poder tener una relación más íntima contigo, para entender que se trata absolutamente todo de ti. Reconocemos que tal vez no hemos caminado en esa dirección, que hemos ido en una forma que no ha sido la más correcta, la más agradable, que hemos ido tratando de cumplir nuestros sueños sin preguntarte si realmente es lo que tú tienes planeado para nosotros, que inclusive nos hemos alejado y no hemos querido pues nada de ti. Esta mañana te pedimos que tú nos guíes, que nos permitas regresar, que nos des la salida, Señor, si es que estamos dentro de esas ballenas, Padre, ahogándonos. Si es que estamos caminando en dirección contraria hacia tu propósito y estamos caminando y estamos a punto de entrar a una ballena, Padre, hoy entendemos y sabemos que queremos voltear hacia ti y decirte: Señor, perdónanos. Señor, era verdad, necesitábamos ir a esa Nínive porque tú sabías que era lo mejor para nosotros. Señor, era verdad, necesitaba que me vendieran en ese, pues a Egipto, Padre, necesitaba estar en esa cárcel para cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros, Padre. Y entiendo, de verdad entiendo, que tus planes son mejores que los míos. Te pido que tomes el control de mi vida, que me dirijas y que aunque me cueste trabajo, Señor, a partir de hoy, pues empiece a poder tener unos oídos y una visión más susceptible. Quita toda venda, Señor. Destapa todos esos oídos, Padre, a esa voz espiritual, a esa voz tuya, Señor, que me dirija día a día hacia ese perfecto pues llamamiento, a ese perfecto propósito con el cual tú me diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Te rindo mi vida y reconozco que absolutamente todo se trata de ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues si tú nos estás visitando o llegaste a esta predicación por X o Y y estás viéndola y Dios te tocó y no conoces de Dios, te quiero hacer una invitación. Esto también es para ti. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya te había diseñado con un propósito. Y nunca es tarde para volver a Él, porque como escuchaste, ese propósito es irrevocable. Pero necesitas invitar a que Dios entre a tu corazón. Si tú quieres hacer esto esta noche, te invito a que me acompañes a hacer una sencilla oración y que repitas después de mí. Señor, reconozco que he vivido conforme yo quiero, que he pecado, Señor, que no he hecho cosas que han sido agradables a tu corazón. Reconozco que tú moriste en esa cruz por mí para pagar por todos mis pecados y el día de hoy te pido me perdones. El día de hoy te pido que vengas y entres a morar en mi corazón y que me des esa dirección para poder cumplir ese propósito con el cual tú me diseñaste desde un inicio. Te doy toda la gloria y te agradezco, Señor, porque al día de hoy, al encontrarme con este video, Señor, sé que siempre habías pensado y habías puesto la mirada en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes y espero que la palabra que Dios puso el día de hoy para nosotros, así que haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí, y sé que pues cayó en una tierra muy fértil y que tal vez Dios te habló algo diferente a lo que me habló a mí, pero lo único que sí sé es que todo se trata de Él. Que Dios los bendiga.
Nos vemos pronto.